Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Diálogos por la Educación, programa de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares que busca impulsar el diálogo y el encuentro entre los diferentes actores del sector educativo. Hoy contamos con la presencia de la diputada Isabel Guerra. La diputada Guerra pertenece al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y participa en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Ella estudió licenciatura en Administración y una maestría en Educación Superior. Además, fue docente de Antropología y Sociología y directora general del Colegio San Miguel. Diputada, muchas gracias por atender a nuestro llamado, por acudir a este espacio. Yo creo que va a ser un diálogo bastante rico, bastante profundo, en función también, por un lado, de su desempeño legislativo, político, pero también de su trayectoria y experiencia en el mundo educativo. Diputada, bienvenida a esta comunidad CENEP. Muchas gracias, Mario. Gracias por la invitación y encantada de estar aquí con ustedes compartiendo un poco sobre cómo se ha vivido últimamente estos cambios a las reformas educativas. Gracias, diputada. Antes de entrar en materia, dígame, por favor, para usted, ¿por qué es importante la educación en nuestro país? Pues mira, estoy convencida que la educación pues, es la manera de terminar con la desigualdad y con la discriminación. Entonces, de eso depende que se mejoren los índices de bienestar de cualquier sociedad. De ahí la importancia de que la educación sea de calidad y que sea para todos e incluyente. Muchas gracias, diputada. Yo creo que mucha de la riqueza que tenemos en el sector educativo pues está en la trinchera, en aquellos que viven en la trinchera día a día esto de la educación. Su experiencia como maestra y como directora, desde esa óptica, ¿por qué cree que la educación es este principio y este pilar que sostendrá una sociedad democrática, justa, libre de discriminación? Pues mira, afortunadamente me ha tocado estar frente a grupos desde preescolar hasta universidad. Entonces, eso me hace pues, conocer todos los procesos de enseñanza en los niños, ¿no? Y en los adolescentes y en los adultos. Entonces, cada etapa tiene su significancia y esto es lo que permite, a través de la educación, abrir las puertas, abrir el panorama, tener nuevos aprendizajes que les permite estar haciendo el emblamaje para lo siguiente, ¿no? O sea, cada meta cumplida es un reto que viene en delante y cada vez que van los alumnos cumpliendo con un objetivo, pues tendrán otro del frente. Y entonces de eso se trata la educación, de estar cada vez preparándose más, y quien está preparado está también preparado para la vida. Quien se educa puede estar preparado para la vida, para enfrentar pues cualquier otro reto que en su vida cotidiana tenga que pues afrontar. Entonces sí es el único medio, a través de la educación es el único medio que nos puede dar un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo cultural. Entonces es realmente muy importante el que todos los alumnos, nuestros niños, nuestra infancia tenga acceso a pues, la educación en general. Muchas gracias, diputada. Sí, nosotros desde la Confederación Nacional de Escuelas Particulares impulsamos un proyecto educativo integral y conscientes de la relevancia que tiene la educación en el desarrollo que usted ya ha mencionado. Sin embargo, pues formamos parte de un estado político que justamente regula cierto sistema educativo nacional, y a lo largo de décadas, quizá desde 1993, que se promulgó por el presidente Salinas de Gortari la Ley General de Educación, hasta la fecha pues ha habido muchas reformas educativas que buscan, yo creo con una intención bastante loable, ordenar el sistema educativo para que justamente pueda hacer ese equilibrio y apuntalar ese desarrollo que ya hemos hablado. En los últimos 20 años han gobernado 3 fuerzas políticas, el PAN, el PRI y actualmente Morena. Más allá de las críticas, creo que siempre es importante empezar con salvar lo positivo, rescatar aquello que ha funcionado y que construye. Desde su opinión, ¿qué avances se ha tenido en el sistema educativo nacional a lo largo de estas 2 décadas? Sí, Mario, pues mira, ha habido realmente cosas muy buenas que se han dado en estos últimos 3 sexenios, ¿no? Ahorita llevamos 1 año y medio de este nuevo
sistema del cual tampoco podemos tener ahorita una evaluación. Sin embargo, de las otras 3, pues ya hay datos que me gustaría compartirte. Mira, estos son los avances que ha habido en estos 3 sexenios, en Vicente Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. Si nos vamos al avance en el sentido de Fox, cuando Fox se creó la enciclomedia, que fue en su tiempo pues el llevar la tecnología de alguna manera a las aulas, las acciones relacionadas con la Secretaría de Educación, pero para la admisión de derechos humanos, el tener la inclusión de esa parte. También se lanzó la educación basada por competencias, como recordarás, fue en ese tiempo cuando empezaron con ya no la formación tradicional, sino ahora nos íbamos a ir por competencias. Los programas de escuela de calidad también fueron en tiempo de Fox. La educación para el migrante, eso también fue un programa que se estableció en esa época. El Programa Nacional de Educación, que fue 2001-2006, fue un programa donde se incluían ya muchos ámbitos pues muy innovadores para esa época, ¿no? En ese mismo sexenio fue la obligación de la educación preescolar, que antes no era, y ahora a partir de ese sexenio fue la obligación a partir del segundo de preescolar. Y el apoyo a estudiantes de bajos recursos a través de CDSO. Esto es como a grandes rasgos lo más importante que pudo haber dejado el sexenio de Vicente Fox. Cuando llega Calderón, nos vamos con una educación media superior de carácter obligatorio, no como ahorita en esta última reforma, sino nada más como era de carácter obligatorio, sin embargo no se estableció los mecanismos para eso. El programa de estancias infantiles, que era para ayuda de madres trabajadoras, este también se instituyó en tiempo de Calderón. También había dentro de los programas de Limpiemos México de Escuela Segura, que esto tenía que ver con la violencia que se estaban viviendo en esos años, y entonces hicieron programas para tratar de estar evitando el programa para revisar la mochila o de algunos filtros para tratar de evitar este tema de la violencia en las escuelas. Y bueno, se hace la prueba enlace en ese tiempo para evaluar las primarias, secundarias y el último grado de bachillerato. Es en tiempo de Calderón. Y ya con Peña Nieto, pues viene la reforma de la Constitución en materia educativa del 2013, se hace el servicio profesional de carrera para los maestros, se hace constitucional el INE, y bueno, con eso lleva a una creación del nuevo Sistema Nacional de Evaluación Educativa. También en tiempo de Peña Nieto se hace el censo a las escuelas a través del INEGI para poder medir pues un sinnúmero de datos que hoy por hoy pues es la información que tenemos de muchas escuelas públicas. Hay que recordar, bueno, en estos 20 años, en el 2002 es cuando estando Fox, se decreta el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es en el 2002, o sea, se hace pero fue a través de un decreto, no por medio de la ley. Igual, en el 2011, con Calderón, se incorpora en la Constitución, en una reforma del artículo 3º, esta parte del interés superior de la niñez. Se logra incluir dentro de la Constitución esa modificación. Y bueno, ya en el 2013, pues con toda la reforma educativa, que desde mi punto de vista pues fue muy valiosa, buscando un incremento en la calidad educativa, se hace el servicio profesional docente, se da orden de alguna manera a la asignación de plazas por parte de los sindicatos, hay concursos de asignación por mérito académico, en este caso de los docentes, y bueno, este acceso a concursar por las plazas y no el dedazo. Entonces, en ese tiempo es cuando se logra aterrizar todas estas ideas de poder profesionalizar de alguna manera la asignación de plazas, la promoción de los maestros para los diferentes escalones dentro del sistema de educación pública, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos lo que se ha venido a hacer estos 20 años educativas, estas reformas que algunas han sido
constitucionales al artículo 3, y algunas simplemente han sido pues, reglamentos o decretos, y pienso que la más significativa antes de esta del 2019 pues fue en el 2013 con Peña Nieto, que realmente se logró avanzar mucho en estos temas de poder medir la calidad de la educación. Sí, bueno, y en Peña Nieto yo considero que también el modelo educativo tenía como unas aspiraciones, ¿no? Como buenos horizontes. Un modelo educativo que si bien todavía estaba con lo que los docentes siempre tienen ciertas problemáticas, que es la carga curricular tan pesada, pero este enfoque como de integralidad en el modelo educativo a mí me parece bastante aplaudible. Bueno, creo que justo rescatar en estos 20 años, bueno, 18 en realidad, estamos viendo 3 sexenios, las fortalezas justo para saber de dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde vamos en este sentido, porque justo en 2019 hubo una reforma al artículo 3 y otros relativos a la cuestión educativa, y bueno, posteriormente la reforma a las leyes secundarias, la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docentes, que se llama... Es la ley de la carrera de los maestros y maestras. Exactamente, y la ley que regula al sistema de mejora educativo, ¿no? Entonces, concentrándonos en la ley secundaria, en la Ley General de Educación y en la Constitución, quizá en esta reforma de 2019, para usted, como bien usted lo señala, todavía no lo podemos evaluar. Entonces podríamos pensar en términos de posibilidades. ¿Qué áreas de oportunidad tiene la reforma a esta ley del 2019? Muy bien. Mira, hay que señalar que esta Ley General de Educación resulta del mandato de las modificaciones del artículo 3, que a su vez dieron la obligación de hacer 5 leyes más, ¿no? Bueno, 4 y esta. Entonces, es importante mencionar que la Ley General de Educación prácticamente tiene un 90% de la ley anterior. O sea, no se modificó completamente la ley. De hecho, puedo señalar que es el 90% del contenido de la ley anterior. Lo que pasó fue que se sobrereguló. Pasó de ser una ley general de educación de 85 artículos a tener ahora 181 artículos. Entonces, cosas que habían sido reglamentos se hicieron ley. Entonces, se hizo muy robusta, se hizo compleja de entender, se hizo de alguna manera repetitivo, ambiguo, y todo eso, pues lo único que hace es que complica a la hora de aterrizarlo con la práctica, y más con llevarlo a los estados. Estas modificaciones de ley fueron tan complejas, de lo simple a lo robusto, que hace que realmente no tenga una facilidad a la hora de la aplicación y de la interpretación. Pero bueno, aún así, te comento, hay un 90% de cosas que eran iguales, o sea, que se han mantenido de la ley anterior. El otro 10% tiene que ver con algunas modificaciones. Y aquí fíjate que esta Ley General de Educación, la nueva, es una ley basada en muchos sinónimos. O sea, lo que antes se sustituyeron, o sea, se sustituyó, por ejemplo, calidad por excelencia. O sea, fueron palabras que anteriormente venían con otro nombre, pero que había sido un compromiso del presidente con los sindicatos y con el gremio educativo, el decir, voy a derogar la reforma educativa. Entonces, quizás mediáticamente y quizás con el discurso del presidente sí se derogó, pero en realidad siguió la misma ley con algunas modificaciones y solamente hubo sustituciones de nombres. Por ejemplo, el servicio profesional docente ahora se llama servicio de la carrera de las maestras y maestros, pero es lo mismo, o sea, se sustituyó una cosa por otra. En lugar de ingreso ahora es admisión, por ejemplo. Los concursos de oposición ahora son procesos de selección. Entonces, de alguna manera es lo mismo, solo que se le cambió el nombre. Entonces, esta ley está plagada de ese tipo de cosas, de
ambigüedades y como querer revolver los términos para finalmente cumplir con una promesa de campaña, pero que en la aplicación no es así. Siento que donde más pegó fue en la modificación de la ley de la carrera de los maestros y maestras. Esa fue la más perjudicada, sinceramente. La Ley General de Educación, no tanto porque sigue con el mismo propósito. Algunas cosas se cambiaron en cuanto a la terminología, pero sigue siendo prácticamente la misma. Y mira, voy a pasar a otra lámina donde quiero mencionar qué se obtuvo con esta reforma educativa del 2019 y con esta Ley General de Educación. Estos son como los aspectos importantes que, a pesar de que había una iniciativa que mandó el Ejecutivo, esta ley, recordemos, no se hizo en el Congreso, sino se mandó una propuesta del Ejecutivo. Acción Nacional, el 6 de febrero del 2019, manda una propuesta hecha por nosotros donde tratábamos a través de un parlamento abierto, habíamos recibido las inquietudes pues, del sector educativo y hacemos una iniciativa propia, la mandamos a la Comisión de Educación y de alguna manera logramos incluir muchos de los términos que nosotros buscábamos que se incluyeran, o sea, que se respetaran y que no fuera a perderse dentro de estas reformas de ley. Y bueno, te puedo ir mencionando algunos. Por ejemplo, está la garantía de ofrecer educación inicial y superior, porque una cosa es pues lo que diga en el artículo 3º y parece que la idea de la ley, pero llevarlo a la práctica implica presupuesto. Y eso es algo que no está contemplado en ninguna parte. Entonces, es como que, bueno, el Estado está obligado y poderlo establecer dentro de la legislación, que acepte su compromiso de ofrecer educación inicial y superior, porque fue lo que él mandató. Ok, también lo que tiene que ver con la Rectoría del Estado en materia educativa, una educación basada en derechos humanos e igualdad sustantiva, también fue parte de lo que se rescató y se logró incluir ahí. Incorporar las evaluaciones diagnósticas en los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento. Al tratar de mandar al traste la ley del INEE, de alguna manera era, pues ya no hay evaluación, ¿no? Entonces, a través de muchos insistir y de demostrar el por qué era importante y que si no se medía no era cuantificable y si no se podía evaluar, logramos que entraran las evaluaciones diagnósticas. No sirve para que te den una plaza, pero sí al menos para tener una referencia para ti como docente si vas bien o necesitas mejorar en cierta área, ¿no? El que los maestros también pudieran tener un sistema de formación y actualización, que no se destruyera esa parte, sino que pudieran ellos acceder a este sistema de formación. El fortalecimiento a las normales, también fue algo que incluye esta reforma y que se logró, pues, incluir más bien. No es que estuviera, sino el poderle dar el fortalecimiento a las normales se logró con esta nueva Ley General de Educación. La incorporación de equitativo, inclusivo, intercultural, integral, son conceptos nuevos que se incluyen en esta ley. Y bueno, el rescate de la palabra excelencia, como te comentaba, se cambió calidad por excelencia, pero ¿qué significa excelencia? Entonces tratamos de incluirla dentro de la ley para que quedara claro qué es buscar la excelencia, ¿no? Otra cosa, hubo también el derecho a las personas para el beneficio de la ciencia, o sea, se incluyó de alguna manera el derecho a estudiar o a aprender de la ciencia, que para esto inclusive esta ley, estas modificaciones constitucionales obligaron a que se creara la nueva ley de ciencia y tecnología, que esa todavía no está, bueno, está en proyecto, todavía no está ni en discusión y yo creo que está mandatado para terminarla en el 2020, pero eso quiere decir diciembre, entonces todavía hay tiempo para hacer las modificaciones a la ley de ciencia y tecnología y también a la ley de educación superior.
Estas dos leyes se tienen que hacer en este 2020 según estas reformas constitucionales. Bueno, se conservó de alguna manera el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, no de la manera en la que de eso depende que te quedes o que tengas tu plaza o que te den de baja como sucedió con la reforma del 2013, sino que sigue existiendo el beneficio de los maestros, o sea, ese tipo de evaluación, de ubicación, de formación, eso logró mantenerse ahí. La autonomía universitaria también, que fue un tema que pues, dio mucho revuelo al inicio cuando la primera propuesta no la tenía. Entonces, se logró finalmente conseguir la autonomía universitaria. El blindaje, de alguna manera, de las instituciones de educación superior no autónomas para que tuvieran los requisitos de ingreso, o sea, que no fuera sin requisitos. El resguardo del acervo documental y la investigación del INEA. O sea, todo lo que en esos años del 2013 con el instituto a la fecha, que sirvieran como de base de datos para poder tomar decisiones. O sea, esto está incluido y es muy valioso porque finalmente ahí sí podemos ver los resultados. O sea, qué tanto se logró con estas reformas. Y bueno, lo que te comentaba, que de aquí tienen que salir dos leyes, la de ciencia, tecnología y innovación y la ley de educación superior. Y bueno, de alguna manera también pues se establece un fondo especial para la educación superior. O sea, a raíz de esta obligatoriedad se creó un fondo para que pues cumplir con esa parte de la educación superior, de la obligatoriedad de la educación superior. Que si bien es cierto, está en la Constitución, están en las leyes, sin embargo, no es algo fácil de lograr, porque pues en el papel es muy lindo escuchar que todos los niños van a tener acceso a educación preescolar, pero en la práctica sabemos que si hay escuelas particulares es porque la demanda no alcanza de las escuelas públicas, igual las universidades, y difícilmente todos los jóvenes en edad de entrar a la universidad pueden, porque tienen que compartir o compaginar sus vidas con un trabajo. Entonces, es muy bonito en teoría, pero ya en la práctica y sin presupuesto, pues es algo que no se puede aterrizar. Entonces, esto es más o menos, es más o menos lo que hemos visto de ventajas de esta reforma educativa. O sea, hay cosas buenas, rescatables, y lo que no se puede aterrizar son cosas que no hay manera de, en cuanto a presupuesto, asignación de presupuesto, y en cuanto a la practicidad, por ejemplo, de que la asignación de plazas va a ser solamente para las normales, ciertas normales, y no todas. De alguna manera hay espacios que todavía se pueden corregir, pero que de cómo se pintaba las reformas educativas, pues se logró que permaneciera mucho de lo que es realmente valioso, ¿no? De lo que finalmente nos pudiera dar para continuar con los diagnósticos, con la evaluación, con el poder medir, con la autonomía de la universidad. Ese tipo de cosas son cosas que se lograron rescatar. Sí, yo creo que toda ley tiene sus ideas novedosas, sus errores y sus cuestiones que están como en veremos, ¿no? O sea, en el sentido de, en función de que se ejecuten, para bien o para mal, por ejemplo, este tema de garantizar la educación superior, pues sí atraviesa por toda una serie de retos, entre ellos el presupuesto que se designe para poder garantizar ahora derecho. Sin embargo, antes de continuar con la ley, me surgió una pregunta que, o sea, nosotros estuvimos o formamos parte de estos procesos de diálogo en la construcción de esta ley. Estuvimos presentes en la Secretaría de Educación, como muchos otros actores, los sindicatos, bueno, en fin, muchos actores. Sin embargo, yo me quedo como con creo que más bien tenemos esa experiencia y sería muy interesante conocer desde su punto de vista como legisladora, esto del Parlamento abierto, pues tiene una serie de retos, porque evidentemente escuchar a todos con una diferencia y una diversidad de opiniones y de posiciones y de ideas, pues cómo hacer una ley que escuchando a todos pueda consensuarse y condensar todas las opiniones en un aparato normativo
pues que nos dé certidumbre, porque evidentemente quizá la extensión de esta Ley General de Educación quizá pudiera prestarse a ciertos momentos de incertidumbre, ¿no? ¿Qué retos hay para, dentro del ejercicio legislativo, el Parlamento abierto? Esta práctica de Parlamento abierto. Mira, yo creo, desde mi punto de vista, que es el instrumento más valioso. O sea, los legisladores no somos todólogos para conocer la dinámica real, ¿no? Yo lo veo, me toca estar pues en la Comisión de Educación, encantada de eso, pero también en medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de hacer una ley sobre océanos, pues yo tengo que hablar con los expertos. O sea, yo no puedo pensar que conozco sobre los océanos cuando en realidad, pues en mi estado ni costa hay. ¿Sí me explico? O sea, de eso hay que echar mano, de la gente que conoce y que sabe la problemática que vive, los riesgos a los que se enfrenta. Hay cosas que luego te sorprenden realmente, el poder entender cómo es que se vive. Entonces, eso te lo da el Parlamento abierto, el escuchar, el saber cuál es el punto de vista, el por qué ellos creen que la mejor solución es esta, y tú lo que haces como legislador es darle forma legal a lo que ellos, las inquietudes que ellos tienen. Y en este ejercicio de estas tres leyes, pues sí hubo un parlamento abierto, sí hubo muchas manifestaciones, pero como bien dices, Mario, de mucha gente. Yo me recuerdo que tenías, tú como legislador podías dar acceso a 5 personas nada más, porque había fila de 700 personas queriendo poner una intención o llevar su exposición o hacer su presentación en este Parlamento. Entonces, a ver, diputada, a mí me decían, y solamente por ser integrante de la comisión, oye, dime 5 que tú estés interesados en que entren, porque no hay manera de escuchar a los 700. Entonces fue una manera de, pues sí, incluir, al menos en Acción Nacional, pues tratamos de incluir a las universidades, a las escuelas particulares, a los especialistas de normales, a toda, en general, también la población, no nada más zonas o representantes de ciertos sectores, sino más bien que fuera tanto el norte como el sur, porque una escuela en Nuevo León, que es mi estado, nunca va a ser igual que una de Chiapas, por ejemplo. O sea, hay diferencias geográficas, culturales, de, bueno, un gran número de cosas que hace que sea diferente. Entonces, es obligación nuestra el poder escuchar a todos. Lo que sí sucede es que el problema es cuando logramos que haya un eco. O sea, pudimos haberlos escuchado a todos, pero a la hora de trasladarlo y aplicarlo y reflejarlo en las reformas es donde pudiera prestarse a que, bueno, es un parlamento abierto, pero ¿qué tanto porcentaje de esto vas a trasladar? Como te decía, esta ley finalmente fue una propuesta del Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación. Entonces, si tú tuviste la oportunidad de participar en esas mesas, pues supongo que sí de ahí retomaron muchos de los temas que ustedes ya habían llevado con anticipación. Pero ya prácticamente para cuando la ley llegó al Congreso, ya fueron pocas las inclusiones que pudimos modificar. Recordemos que para esta ley ocupa nada más el 50% de los votos. O sea, una reforma constitucional ocupa 2/3 partes, pero esa fue para el artículo 3. Y en su momento Acción Nacional lo votó en contra. Cuando llega esta reforma educativa, estas leyes, más bien, nosotros también tuvimos que votar en contra porque veíamos riesgos en algunas cosas. Veíamos, por ejemplo, este rompimiento total o el desechar al INEE. Hay riesgos en eso. O sea, no podemos, yo insisto, lo que no se puede evaluar no se puede medir, no podemos saber si vamos bien o nos regresamos. Y eso fue como, ya no, bye. Por cumplir con un compromiso de campaña que en realidad, pues sí cumplió con los sindicatos y con a lo mejor algunos interesados, pero ¿qué pasa con todos los padres de familia que lo que buscan es tener una buena educación para sus hijos, ¿no?
Entonces, ahí no privilegiaste estas opiniones, sino fuiste y tumbaste algo construido para poder cumplir con algo que en realidad, pues, te digo, seguramente en unos 3 años más vamos a poder evaluar si valió la pena o no. Ahorita con 1 año y medio, pues yo creo que no tenemos todavía oportunidad, porque apenas están yéndose a armonizar a los estados. Exactamente. Sí, o sea, creo que todavía ahorita estamos en este proceso de transición legislativa, ¿no? En el sentido de que apenas están aprobando en los estados, como usted bien señala, pero todavía hay una como coexistencia entre dos modelos normativos en la educación, el régimen del gobierno de Peña Nieto y el régimen de López Obrador. Entonces, me parece que justo ahorita las escuelas están en un proceso como de saber a qué norma responder. Obviamente ya habían retomado los criterios que señalaba la antigua ley y ahora pues tienen que retomar nuevos criterios que no todavía están construidos del todo, porque una cosa es las leyes generales, pero ya luego falta toda la normatividad para aplicar esta ley ya en los concretos. Diputada, y entrando en materia, digamos, ya de esta armonización, y justo con el caso de Puebla, que yo creo que fue muy paradigmático a nivel nacional, generó mucha inquietud a nivel nacional, ¿qué podríamos ver si como estos, quizá no hicimos un foro aquí en la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y los abogados nos pidieron analizar o diferenciar el riesgo inminente y el riesgo probable, en el sentido de hay riesgos que tal cual son ya y son objetivos concretos, nos dañan, y hay riesgos que posiblemente pudieran afectarnos, pero que no necesariamente sea esa la intención política. Según su opinión, ¿cuáles serían estos riesgos? O sea, porque entiendo que no hay como tal, y al ser un 90% de la ley anterior, no hay una afectación directa, por ejemplo, en el caso de las escuelas particulares, pero qué riesgo sí podría haber en función también de la interpretación o de otras cuestiones que están en la misma ley. Sí, mira, esta parte de cuando ya va a los estados, cuando tiene que, pues por mandato también de los artículos transitorios, se da hasta el 15 de mayo para armonizar las leyes en los estados, y ya estando en tiempos, pues se nos viene esta parte de la pandemia y de que muchos congresos no están trabajando y demás. Puebla hace su intento de armonización, pero en enero de este 2020, la Secretaría de Educación hace una ley que le llama Ley Marco. No hace una ley, más bien hace un machote de ley que le llama Ley Marco, que es la armonización, se la manda a los estados para que hagan la armonización en base a la Ley General de Educación. Es una ley que es como una propuesta para que, bueno, esta es la ley general, pero yo hice una ley marco para que tú armonices tus leyes estatales de acuerdo con la ley general, pero de acuerdo con mi ley marco, ¿no? Entonces, se manda y ahorita, a la fecha, hay alrededor de 12 estados que se armonizaron de acuerdo a la ley marco. Hubo estados, por ejemplo, Aguascalientes, que sí tomó la ley marco, pero sin embargo no la tomó en su totalidad. O sea, a lo mejor en cuanto a la forma, la estructura, las definiciones, pero hizo su propia ley, la ajustó. Hubo otros estados, por ejemplo, Jalisco, ellos sí tomaron la ley marco, pero armonizaron muchos de los temas a lo que era lo aplicable en su estado. Puebla, ¿qué hace? Puebla recibe la ley marco y la hace tal cual. No hay oportunidad de que se mueva, ahora sí que ni una coma, ¿no? O sea, tal cual se mandó, tal cual se sometió a votación y se votó. Entonces, sucede eso y Puebla, una característica pues de Puebla es que es una ciudad muy universitaria. Muchas universidades están ahí y muchas también escuelas de pues, educación particular.
Cuando ellos empiezan a ver esta parte de aterrizar, de cómo se está aterrizando la ley, es cuando empieza como ese despertar, que nosotros ya lo habíamos advertido pues desde septiembre del 2019. O sea, ya todas estas cosas ya había, ya lo que ya se había mandado, o se había corregido o se había implementado, se había hecho desde el 2019, en septiembre. Cuando se va a los estados es como el despertar de, ay, o sea, ya me cayó la ley y es así, pero esto ya estaba como una modificación de ley que ya no ibas a poder arreglar porque está primero pues, la federal y luego la estatal. Entonces, se da cuenta Puebla y hace lo que en algún tiempo sucedió también con Nuevo León, que también fue como, nos van a quitar las propiedades y nos van a obligar a ciertos libros de texto. Entonces, fue como ir despertando en los estados lo que ya venía en la Ley General de Educación que se votó en septiembre de 2019, pero que en realidad ya no había nada que hacer al respecto. Simplemente es tu estado o tu Congreso estatal lo tienes que armonizar de acuerdo a lo que aplique en tu estado. Entonces, cuando llega a Puebla, pues sí, genera mucha controversia, que me gustaría pues tocar algunos de los artículos que fueron más polémicos, pero poder distinguir en dónde sí hay riesgo y en dónde no. Entonces, voy a pasar nuevamente compartirte la pantalla. Como quedó la ley marco en Puebla, el artículo 105 establece que los muebles e inmuebles destinados para la educación impartida por la autoridad educativa y municipal forma parte del sistema educativo nacional. Esto está en el artículo 31 y en el artículo 99 de la ley general. O sea, esto ya está en la ley federal. Entonces, adecuado es el 105. Ahora, ¿qué implica el sistema educativo nacional? Ese es como un ideal que incluye a los maestros, a los alumnos, las aulas, los salones, los protocolos de protección civil. O sea, es un conjunto, ahora sí que lo material y lo espiritual de un sistema escolar, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con los bienes propiedad de los particulares, sino que tiene que ver con los principios, los fines y los objetivos de la educación nacional. Entonces, justamente en el artículo 31 de la ley, dice es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación de servicios de la educación en el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares. A eso se refiere esta parte de los bienes muebles e inmuebles. Y el 99 pues es mucho más claro todavía. Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertenencia y demás. O sea, higiene, son cosas que tienen que ver con los protocolos de las instalaciones, como que forman parte del sistema educativo nacional, o el deber ser de cómo quisieras que fuera que se impartiera la educación. Eso tiene mucho que ver con, decían, bueno, las escuelas públicas, sus aulas, todas miden al menos 6 por 6, pero en algunos particulares son cuartitos de 3 por 3. Entonces, pues tiene que, el objetivo es que sea igual y que le puedas dar un espacio pertinente, que haya accesibilidad para pues niños con capacidades diferentes. Ese tipo de cosas es a lo que se refiere con el sistema educativo nacional. O sea, no es, sí fue como muy de interpretación, pero el objetivo, y eso está definido como en la Ley General de Educación, dentro de las cláusulas de los significados, viene muy claramente que es el sistema educativo nacional. Y habla de las personas y de las cosas, no necesariamente de las propiedades. Entonces, sí es algo que causó revuelo, sin embargo, no hay riesgo como tal. Ese es un solo artículo. Hay otro artículo que tiene que ver con el 121 en la ley de Puebla, que a la hora de que la lleven, si sus estados hacen la ley marco, la van a aterrizar de la misma manera. O sea, tarde o temprano va a estar ahí.
esas modificaciones. Este es el que establece que las instituciones públicas de educación superior puedan ser fiscalizadas. Y esto ya está también en la Ley General de Educación en el 119. ¿A qué se refiere? Eso no quiere decir, también causó como mucho ruido, pero tiene que ver cuando las instituciones de educación superior reciben recursos públicos. Cuando son, por ejemplo, universidades que son autónomas o que reciben para algún proyecto en particular recursos públicos, es cuando entra una fiscalía de las autoridades, ¿no? No es algo que fuera de lo que tenga que ver con las declaraciones de las escuelas particulares de sus impuestos. Esto no tiene que ver con eso. O sea, fuera de eso, no es que te vayan a ir a fiscalizar como escuela particular, sino cuando le dan recursos, ¿no? Y eso es, pues, por ejemplo, para un laboratorio o para un proyecto determinado que te manden recursos públicos, ahí sí es que te van a fiscalizar, pero eso tiene más que ver con escuelas, pues, de educación superior o de bachilleratos que reciben apoyos para un proyecto de investigación, por ejemplo. Entonces, ahí es donde entra esta posibilidad. Sí, en función de que es un recurso público. Entonces, pues, exactamente. Como deberíamos Exacto. de un recurso del gobierno, ¿no? En el sentido de la transparencia y la rendición de cuentas que es pues, tan importante en nuestra sociedad. Perdón. Sí, claro. Y está bien porque las escuelas públicas lo hacen. O sea, cuando ya reciben un recurso adicional, pues tienen que, de alguna manera, dar cuenta de eso, ¿no? Y así sería en este caso. Si mandaran para algún proyecto específico una asignación de presupuesto, pues vas a ser sujeto a una fiscalización. Y es correcto, ¿no? De hecho, debe de ser así. Y bueno, hubo otro artículo y que sí fue como una manera más simplista de manejar las cosas, que tiene que ver con las multas. La Ley General de Educación, en el artículo 171, establece 3 rangos de multas. O sea, hay desde el monto mínimo de 100 o hasta 5,000 unidades de medida de las UMAS, que eso es lo mínimo, hasta la que ya es equivalente a 7,000 o máximo 15,000 veces las UMAS, que estas vienen de multas de 8,000 pesos hasta multas de 1,300,000 pesos en la Ley General de Educación, la federal. Cuando se atraviesa a la del Estado, aquí en el caso de Puebla, ellos hicieron pues una especie de unión o no sé, un prorrateo, no sé con qué criterio, a lo mejor viene tal cual en la ley marco, que ellos definieron que fuera 5,000 unidades de medida. Entonces, cualquier multa en el estado de Puebla que la autoridad decida ponerle a una escuela particular va a ser de 434,000 pesos. O sea, esa fue, ya no hay un rango de que, por ejemplo, en la General de Educación establecía, si incumples con esto y esto y esto y esto, esta puede ser la sanción. O si incluyes en esto y esto y esto, y aquí lo menciona como fracciones, ¿no? En qué cosas pudieras estar incurriendo, es esta la multa. Y acá, bueno, pues se fue una sola multa. Justo en este apartado fue una de las participaciones de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares con la ley, porque en la propuesta estaba todo junto, o sea, justo era, o sea, no había certeza de qué infracción correspondía a cada multa, entonces sí se ordenaba en función de la gravedad, ¿no? Por supuesto que hay criterios en función de la gravedad, entonces esto sí es un problema para el caso de Puebla, si es que homologaron y quitaron justo esta diferenciación en términos de gravedad. Fíjate, Mario, que ahora que lo comentas, o sea, en la Ley General de Educación sí está establecido estos parámetros, pero ahí pareciera pues una doble intención, porque lo logramos meter en la ley, pero a la hora de que manda la Secretaría de Educación la ley marco, de la cual es hazlo así, pues te vuelve a remitir a una sola multa. Entonces,
a lo mejor valió la presión de ustedes, la presión de nosotros como legisladores para poder diferenciar a qué eras acreedor de acuerdo a la sanción o a la infracción, pero a la hora de que lo mandan a los estados, pues lo mandan tal cual con una multa única de que te puede ser por cualquier cosa. Ya. Muy bien. O sea, hubo parlamento abierto, pero a la hora de llevarlo a la práctica, Yo creo no que tanto. en términos de este escritor Hernández Avendaño, que hizo una nota con respecto a lo de Puebla, justo habla sobre la pereza legislativa de los congresos locales. O sea, porque sí puede haber, en términos de una norma marco, pero pues tiene que haber un proceso legislativo de reflexión, de armonización en términos de la realidad concreta de cada entidad federativa, y eso no exime de que también haya un proceso de diálogo con la sociedad y con los interesados en los estados, ¿no? Porque creo que al menos a nivel nacional se logró, pero pareciera que se está o se pudiera desinflar esto en las entidades que no se han hecho. Entonces, creo que es importante también aquí recalcar la participación de la sociedad civil organizada en la cuestión política, en la construcción de las leyes que finalmente nos van a regir a todos y a todas. Y fíjate que es muy importante porque al momento de nosotros, yo aplaudo, por ejemplo, a los estados que no se vieron pues intimidados con, tengo hasta el 15 de mayo. O sea, hubo congresos locales que decidieron postergarlo para la discusión y para poder tener argumentos para poder aprobarla. O sea, yo entiendo que es algo que ya está mandatado en una ley federal, pero la tienes que armonizar y no puede ser igual una ley federal pues ahora sí que al Estado. Son circunstancias diferentes. Entonces, quienes dijeron, me voy a dar más tiempo, pues lograron eso, o sea, lograron, ¿qué pueden obtener con esto? Pues iba a haber a lo mejor una observación por parte de la Suprema Corte de Justicia por no haber entrado en fecha o en forma, pero no hay algo que no pueda, no va a haber una multa, o no va a haber, simplemente va a ser una llamada de atención, pero no, para la repercusión que tiene el poder generar una ley para que luego vaya a ser sujeta a modificaciones y a observaciones y a vicios, pues qué mejor que esperarse y poderla armonizar. Ahora, lo que tú mencionas sobre la sociedad civil es bien importante. O sea, gobierno de alguna manera lo que hace es lanzar bolas, ¿no? Ahí va. Y si la sociedad se despierta, entonces revira. Pero si la sociedad se queda letargada y, ay, pues ya nos pasó de noche y ya se hizo así, pues es que no la regresa. Ha habido muchos temas que lo lanza y a la hora de que siente presión se retracta del dicho, ¿no? Entonces, pero así es. Y si como sociedad no despertamos y si como sociedad no decimos, oye, esto no aplica, es que nos van a seguir pasando por encima muchas cosas más, ¿no? Entonces, depende de la sociedad civil organizada y eso es algo que no debemos de desperdiciar. O sea, cuando nosotros nos organizamos, así como se organizan para desastres o para apoyo a la comunidad, también en estos, porque va a afectar directamente, en este caso, por la educación de nuestros hijos. O sea, y no nada más hablo del campo de la educación particular, también para la educación pública va a ser un golpe importante porque regresan los sindicatos, regresa la venta, renta y herencia de plazas. O sea, regresan vicios, esta parte de que no ocupas, que les van a asignar recursos a las escuelas para infraestructura y para que puedan construir, eso es gravísimo. O sea, quitaron el instituto que hacía esas revisiones y esas evaluaciones de la construcción de escuelas. Entonces, todo eso son cosas que se dejaron ir y que a la hora de que ya en la práctica pues realmente van a tener problemas serios porque como una escuela que le hagan una adecuación con un salón más y que no cumpla con los requisitos de estructurales pues para la construcción, el día que se caiga puede ser una tragedia en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que fueron golpes sistemáticos que se han estado dando y que nosotros como sociedad civil pues sí tendríamos que poner un paro y esa sería una recomendación
pues para los estados donde aún no se han armonizado, poder involucrarse desde con los diputados locales. Oye, esto nos puede perjudicar por esto y esto, o esto no es conveniente en nuestro estado por esto y esto. Con argumentos, creo que todavía estamos a tiempo de poder revertir algunas cosas. Sí, yo creo que tenemos que transitar a una nueva cultura política, tanto sociedad como gobierno, ¿no? O Estado en general, ¿no? El legislativo, ejecutivo, judicial, en función de cómo construir una sociedad a partir justo del diálogo, la construcción de acuerdos, el consenso, que implica retos, por supuesto, el reto de escuchar, por supuesto, pero también la construcción y la integración de todas las posiciones en una ley. Creo que sí, es un reto que la sociedad requiere y con urgencia una construcción política, comunitaria, común, en donde todos y todas participen o participemos, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien, pues sigamos con este análisis de la ley de Puebla, bueno, la ley que causó tanto revuelo, pero entendemos que también es una ley marco que entonces los estados tendrían que estar en constante atención y para justo participar de la construcción de la misma. Sí, eso es, yo creo que lo que pudiera de alguna manera blindar a los estados que falten de esta homologación o esta armonización, porque eso les permitiría transitar. O sea, hay muchas cosas que si logramos cambiar la estructura, una que otra palabra, el asignar que la ley sea, la ley aplicable sea la estatal. Entonces, son cosas que nos pudieran ayudar. Y mira, de hecho, esta es la siguiente lámina. Hay algunas pues, recomendaciones que me gustaría pues, hacer en cuanto a las leyes estatales. Esta parte de que realmente con la tranquilidad de que la ley general de educación no busca quedarse con las propiedades o que el gobierno se quede con las propiedades, pero que sin embargo pudieran incluirlo en las leyes estatales, sería algo así como que los bienes muebles e inmuebles o los servicios destinados al servicio público de la educación sea sin perjuicio a los derechos de la propiedad privada, ¿no? O sea, si en las leyes estatales logran incluir o que los diputados locales modifiquen a que sea sin perjuicio del derecho de la propiedad privada, yo creo que eso le daría certeza a muchas personas, ¿no? Y en general a la comunidad educativa de los sistemas particulares. Otro tema es que se limite o que se acote a las particulares incorporados al sistema educativo, eliminando la doble vigilancia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si logramos hacer que las escuelas particulares se regulen por el sistema educativo estatal, esto te va a evitar que haya la doble vigilancia, tanto la federal como la estatal. Eso es algo que, por ejemplo, en Nuevo León se logró, las propuestas, hubo 3, yo te hablo de Nuevo León porque es pues, en mi estado, ¿no? Pero hay una propuesta que generó el PT, otra que generó el PAN y otra que está haciendo la misma comisión de educación. Pero ahí sí logran poner, ahí sí establecieron esta parte, inclusive creo que también en la de, hay otro estado que lo logró poner, creo que fue Tamaulipas, que logró que fuera el sistema educativo estatal. Entonces, ya cuando se refiere al estatal, ya solamente habla de la vigilancia del Estado. Entonces, eso también es algo de lo que pudieran estar acompañando a los gobiernos, a los estados, a los congresos estatales para que de la armonización de su ley general a la ley estatal. También, bueno, de alguna manera, que quede claro el derecho que tienen los padres para escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, porque esto generó también mucha incertidumbre en el sentido de que sí, de alguna manera, hay pues ideas o ideologías
que este nuevo concepto de la escuela nueva mexicana o la nueva escuela mexicana te permite, ¿no? Entonces hay de alguna manera ciertos pues riesgos a el tipo de enseñanzas que no necesariamente todos los papás estaríamos pues de acuerdo. Entonces, si de alguna manera se logra incluir que los padres tienen el derecho preferente de escoger el tipo de educación, es algo que nos reforzaría en el sentido de que tú como padre puedas decidir el tipo de educación. Y también tiene que ver con las particulares. O sea, yo puedo escoger que mis hijos estén en una escuela particular. Entonces, el de alguna manera dejar el precedente en la ley, que tú como padre puedes decidir qué tipo de educación, eso sería también de mucha ayuda. Que los particulares tengan derechos respecto a las autoridades educativas, como impartir de la educación de forma libre, de conformidad a los planes y programas. ¿Qué quiere decir aquí? Evidentemente, todas las escuelas particulares tendríamos que estar siguiendo los planes y programas de educación emitidos por la Secretaría de Educación, ¿no? Todos tendríamos que acompañar los planes de estudio. Evidentemente, para una escuela particular, pues es eso, cubren eso y el plus de la escuela. Entonces, de alguna manera, que la ley puede quedar el respeto de la autoridad educativa para poder respetar los planes y programas generados por la Secretaría de Educación, pero que te permita tener unas políticas internas y que sea de una educación de forma libre, cumpliendo con esta parte, ¿no? Entonces, eso también sería importante pues lograr incluir. En ese sentido, perdón que interrumpa, digamos, no está prohibido, nada más para que quede claro a la audiencia, ¿verdad? Pero ayudaría a que se especifique que está permitido, porque, o sea, en la ley actual no está prohibido, pero ayudaría, insisto, a que se especifique que está permitido. ¿Es correcta la apreciación? Es correcto, o sea, no está prohibido que tú tengas una forma de impartición de la educación, pero sí está que no cumplas con los planes y programas de la SEP. O sea, eso es algo que no cambió. Y así estaba antes, ¿eh? O sea, simplemente tienes que seguir el plan y programa, pero como escuela particular tú puedes tener tu plus y tú puedes dar el idioma inglés y puedes dar otro idioma inclusive, pero tienes que seguir el plan y programa. Cuando lo cumplas, simplemente en horario. O sea, una escuela pública pues son 3 o 4 horas al día y en una escuela particular son muchas más horas. Entonces, tenemos esa ventaja de poder cubrir pues con creces el programa, el plan y programa oficial, pero lo que a la SEP le interesa es que tú tengas cómo comprobarlo, que diste ese plan y programa, adicional a todos los extracurriculares que tú puedas dar como institución particular. Pero eso sí es una recomendación bien clara. O sea, por nada del mundo dejemos de respetar los planes y programas y seguirlo, pero adecuarlo a tu currícula como escuela. Pero sí tendrías que estarlo siguiendo. Sí, sí, y a la realidad concreta de la comunidad educativa, porque luego son planes y programas que se escriben en cierta ciudad y en ciertos escritorios y no necesariamente responden a la realidad. Ya, como usted señala, tanto de las públicas como las particulares, tiene que haber justo esta flexibilidad en el momento de operar los planes y programas de estudio. Y que tengas la manera de comprobarlo. O sea, mientras tú tengas como el día que la supervisora llegue y quiera ver tus planes y programas, bueno, los tienes de acuerdo al plan oficial. Entonces, obviamente es como vinculatorio, ¿no? O sea, están estos temas, pero yo tengo todo esto más que viene a reforzar este plan oficial. Y bueno, ahí también de alguna manera poder incluir en las leyes estatales algún recurso legal en contra de la intervención arbitraria de la autoridad educativa. O sea, no está de alguna manera claro y es algo que pudiéramos enriquecer en las leyes estatales si lograran que los congresos locales lo incluyan en esta ley, es que de alguna manera puedan las particulares tener una defensa o un recurso legal
contra la autoridad, contra la autoridad educativa, siempre y cuando sea arbitrario. O sea, cuando sientas víctima de una arbitrariedad de la autoridad educativa, el poder tener ese recurso legal de poner una queja o poner una observación, simplemente un recurso. El recurso administrativo que señala la Ley General de Educación, ¿entraría dentro de estos recursos de protección? Sí, sí, pero eso es algo que tendrías que asegurarse que esté en la estatal. Ah, O sea, perfecto. que venga esa parte de que tú tengas derecho, porque esta parte, por ejemplo, yo no sabía, esto es novedad para mí, lo que tú me estás diciendo, de que ustedes buscaron que fueran los 3 tipos de sanciones y acá ya lo homologaron a una sola. Entonces acá pudiera ser también, habría que ver cómo es que viene la ley marco. Bien. O sea, a lo mejor quitaron esa parte ahí, Sí, sí, donde sí. tú tengas el derecho a quejarte o un recurso legal por la intervención arbitraria. Entonces, habría que estar muy seguros que esa parte siga estando contenida en esa ley. Muy bien. Hay un artículo en la Ley General de Educación, que es el 146, que también como institución particular pues genera muchos conflictos porque es lo que tiene que ver con que no se pueden retener los documentos académicos de los niños y niñas. ¿Qué puedo yo como sugerirles de qué hacer en este tema? Sí tendrían que prepararse como escuelas particulares en cuanto a que, sí, ok, yo no puedo retener la documentación, pero tiene que ser por el pago garantizado de una prestación de un servicio. O sea, que si de alguna manera logran que las leyes estatales sea que no te voy a retener tu papelería, que sea a efecto de garantizar por el pago de una prestación de un servicio. ¿Sí me explico? O sea, de alguna manera sí, no te voy a retener, pero es una contraparte, te estoy dando un servicio, entonces cuando esté pagado no hay problema de darte la papelería. Esa parte también de alguna manera que no se puedan retener documentos o calificaciones cuando estén correctamente pagados por el padre de familia o tutor. O sea, ok, yo no te voy a retener una calificación cuando haya un servicio pagado o un trabajo devengado por parte del padre de familia. Que eso es muy ambicioso el querer que sus congresos estatales lo hagan, pero sí pueden hacerlo en los reglamentos internos y en las cuestiones del ingreso, ¿no? En esta parte donde ustedes hagan los reglamentos como institución. O sea, yo te voy a dar calificaciones, yo te voy a dar una prestación de un servicio siempre y cuando esté debidamente pagado. Y también les recomiendo que de alguna manera, pues, sí registren sus acuerdos con la Profeco, o sea, también, y en una nueva unidad de tiempo. O sea, ahora no sé si sea de alguna manera o actualizarlo o refrendarlo o ir a establecer muy bien cuáles son los acuerdos que tengo con mi entidad regulatoria, en este caso por la Profeco, ¿no? Esto es, mi servicio está dado de acuerdo a estas condiciones. Entonces, O sea, para poder, como, a ver si comprendí yo bien, o sea, lo que usted señala es que tanto o en la ley estatal como en los reglamentos internos se pueda establecer que los documentos no se van a retener en función hasta que se logre pagar el servicio educativo, lo que quede tanto vencido, pues. o sea, que de alguna manera, por eso te digo que es como muy ambicioso. O sea, el hecho de que se ponga en una ley estatal sí requeriría mucho cabildeo y requeriría que estén muy sensibilizados los legisladores sobre estos temas. Pero simplemente es lo justo. Yo te doy un servicio y hay una contraprestación que es pues tu papelería o tu calificación, ¿no? Entonces, si en las leyes se pudiera incluir que por trabajo devengado o correctamente pagado por el padre de familia, sí está bien que establece
la prohibición de las instituciones de retener documentación de personal o académico de las niñas y niñas cuando haya un trabajo devengado o correctamente pagado del padre de familia o tutor. Pero, por ejemplo, ahí entiendo que hay un principio de derecho, ¿no? En sentido del derecho de los niños, niñas y jóvenes, en función de que, digo, ellos no son los deudores, entonces, en teoría, no podrían, por una deuda de los padres de familia, pues dejar de perder el derecho a la educación. Evidentemente, la retención de estos documentos, pues, limita el acceso a otras escuelas, ¿no? ¿Cómo salvar esto? Porque creo que es muy interesante y seguramente le interesará mucho a los directores. ¿Cómo salvarlo en función de, uno, poner pues, el principio de derecho que tiene los niños, niñas y jóvenes, y también que no ir en contra de lo que ya establece la Ley General de Educación y seguramente... Sí, yo creo que es importante el anteponerse, o sea, el estar preparados antes de. Si tú, padre de familia, quieres un servicio educativo para tu hijo, estos son los requisitos, ¿no? Y eso es algo que no tengo que decirles, o sea, seguro ya lo hacen. Sino, más que nada es como que quede muy bien preestablecido que es una contraprestación. O sea, yo te estoy dando un servicio educativo con una contraparte que es el pago por los mismos, por el servicio. ¿Qué pudiéramos hacer? O sea, yo me refiero a que la ley ayudaría mucho que sea que las instituciones no puedan retener los documentos siempre y cuando los padres tengan el pago de un servicio, ¿no? Ahora, si en la ley, yo te puedo decir, pues a lo mejor, ¿por qué no lo pusiste desde la general, no? O sea, ¿por qué no se hizo desde la general? Pero hay maneras de poderlo aterrizar en los estados. O sea, si logran hacer que los estados en las legislaciones puedan de alguna manera incluir dentro de las leyes que cuando se armonice el artículo 146 que habla de la prohibición de la retención de los documentos particulares, es que sea a efecto de garantizar el pago por la prestación de servicio. ¿Sí me explico? O sea, yo no te puedo retener cuando esté garantizado el pago del servicio. Ahora, lo que mencionas ahí en esta parte el interés superior de la familia, del niño y a sus derechos, es que, bueno, puedas tener a lo mejor un mecanismo regulador a través también de los estados, donde se faculte a lo mejor a un supervisor escolar a ser un órgano conciliatorio entre el padre de familia y la autoridad, claro, para que yo ya no te puedo prestar el servicio, pero tu supervisor, como órgano de conciliación, vas a darle un espacio donde el niño pueda continuar con sus estudios, ¿no? O pueda continuar su educación básica. Entonces, de alguna manera también buscar este mecanismo regulador que nos permita que si cuando yo ya no le puedo dar el servicio por las diferentes razones, él pueda tener el acceso a la educación a través de otra escuela a la que sí sea factible para ellos como familia poder continuar con su escuela. Gracias. Muy bien. Bueno, en cuanto a esta parte de las cosas que como puestos que como legislador hemos podido detectar de que pudieran aún así modificarse y arreglarse para darle certeza a todo lo que se quedó ambiguo, estas son algunas de las recomendaciones que de alguna manera pudiéramos hacer. Muy bien, muchas gracias, diputada, por estos planteamientos. Y bueno, pues ya vamos terminando esta charla que yo creo que nos da muchas luces. Yo me quedo con este pensamiento de la importancia de la participación política de la sociedad y también de la urgencia también de que nuestras autoridades, legisladores y demás, pues justo abran estos espacios de diálogo. Uno, para la claridad. Yo creo que la transparencia y la claridad de quizá ciertas redacciones, ciertos planteamientos, ayuda mucho luego a entenderlos desde la
forma en que lo interpreta el legislador y creo que eso salvaría mucho. Pero también la posibilidad justo de participar para aquello que se pueda perfeccionar, pues se perfeccione. Yo creo que toda ley es imperfecta, porque pues, siempre se va a plantear o responde a cierta época, etcétera, etcétera. Hay muchos factores, pero creo que la importancia de esta cultura democrática, política, es fundamental y muy importante para ir perfeccionando las leyes, en este caso, las leyes en el tema educativo. Así es, Mario. Y mira, realmente sí importa, ¿eh? O sea, esta parte de cuando los legisladores están pues obligados a recibir la retroalimentación de parte de los ciudadanos. O sea, sí es importante. Y aunque no hubiera expresamente un parlamento abierto o una convocatoria para eso, si ustedes pueden hacer una especie de escritos dirigidos a la Comisión de Educación, y ustedes me refiero a las particulares o la sociedad civil organizada, simplemente, oye, esto es algunas cosas que nosotros queremos que armonicen de acuerdo con nuestro estado, ¿no? Entonces, no dejarlo pasar como a la hora que regresen los congresos presenciales a volver con sus funciones y contratar estas leyes y su armonización, no dejar pasar como algo que no hay remedio. O sea, si la sociedad civil se organiza y va y externa el punto de vista y va y dice sus problemáticas, sus cuestionamientos, los congresos estatales de verdad que sí, y más en este momento donde la sociedad sí determina la pauta, sí da la agenda, es que puede tener un impacto favorable. O sea, los congresos locales y sobre todo los diputados de sus estados, cuando sienten la presión de la sociedad civil, voltean a tomar en cuenta, porque saben que finalmente nosotros representamos, nosotros somos servidores y tenemos una representación y somos ahora sí que su voz. Entonces, sí es importante no dejar pasar la oportunidad y podemos checar cuáles son los estados donde ya legislaron y aún así pudiéramos incluir reformas o inquietudes que se puedan reflejar en reformas. Oye, estamos viendo que esto no es aplicable, por ejemplo, el porcentaje de becas o otra cuestión, la discriminación que se hace a las normales particulares, de que no tienen el acceso automático a una plaza. Entonces, eso es algo que se puede modificar. Entonces, si nosotros no lo externamos, pues difícilmente va a poder haber un eco por ahí que haga que se modifique. Entonces, yo estoy convencida que la sociedad civil tiene mucha importancia en este tiempo. Hay muchos movimientos a nivel nacional que han estado levantando la voz y que han sido escuchados y han logrado parar grandes pues, modificaciones que pudiera parecer que vienen en contra de muchos sectores de la sociedad. Y pues es una invitación a que realmente busquemos el mecanismo, busquemos a nuestros legisladores. Puede ser una carta dirigida a toda la Comisión de Educación o al legislador que me represente en mi distrito y decir, oye, esto y esto va en contra de la equidad o en contra de los derechos que como ciudadano tengo o me afectan en tal medida y externarlo. Si nosotros dejamos que sigan haciendo los congresos estatales y federales las leyes por mandato, en este caso del Ejecutivo, pues realmente va a haber muchas cosas que el día de mañana nos vamos a despertar y vamos a darnos cuenta de que nos repercutió sin que nosotros pudiéramos haber hecho algo. Y justamente ahorita estamos en ese momento. Antes de que se hagan la armonización en el resto de los estados, es momento de ir y manifestarlo y de alguna manera pues contrarrestar lo que donde nos podemos estar sintiendo vulnerables o afectados. Totalmente de acuerdo. También una invitación muy concreta justo a la sociedad. Nosotros como Confederación tenemos federaciones en prácticamente todas las entidades federativas como polos de organización, pero yo creo que la importancia también de aprender
como sociedad a asumir este rol que tenemos dentro de la construcción política y democrática de nuestro país, pues tiene que ver también con la seriedad, la objetividad, porque luego, lamentablemente, luego nos vamos mucho con noticias falsas, el encabezado nada más, y creo que también nos toca una responsabilidad como sociedad civil el aprender, el profundizar más bien en la lectura y en el análisis de lo que nos compete, ¿no? En lo que nos va a afectar finalmente para bien o para mal. Tenemos que estar pues como suficientemente preparados y más como educadores analizando las leyes y pues sí, interviniendo en esta capacidad de diálogo, negociación y pues manifestación de también nuestra postura, pero desde una posición también pues muy bien fundamentada, creo yo. Pues muchas gracias, Sí, diputada. Perdón, adelante. No, es definitivo. Y yo creo que estamos a tiempo. O sea, realmente sí hay cosas que todavía se pueden pues argumentar, como bien decías, con no nada más el decir, bueno, este no es algo que nos pueda afectar como... Y luego es muy tomado en cuenta como esta politización que se ha hecho de los fifís y los neoliberales y los conservadores. Esto se trata de educación y yo creo que esto es un tema en común. O sea, lo que queremos es mejorar la calidad educativa en general. Entonces, si yo como ya tengo la expertise de cómo lograr eso y me quisieras limitar a una cuadratura donde no me va, pues lo correcto es externarlo y es decirlo por qué no, pero con argumentos que nos lleven a la finalidad y al objetivo que es una educación de calidad. Entonces, hay maneras de cómo poderlo externar y, bueno, pues habría que estarlas usando en beneficio, pues, en este caso de la educación. Muy bien. Pues muchas gracias, diputada, por esta interesantísima perspectiva, por este profundo diálogo. Ha sido un gusto poder platicar con usted y bueno, pues este mensaje que llegará seguramente a muchas escuelas particulares, a muchos maestros, directores que están ocupados en el día a día en mejorar nuestro país a través de la educación. Muchísimas gracias y gracias por su participación en este programa Diálogos por la Educación. Muchas gracias, Mario, gracias a ti y me reitero a sus órdenes. Pues yo sigo siendo diputada federal hasta el 2021, entonces sigo a sus órdenes cualquier cosa, inquietudes que tengan, igual también para recibir justamente esas inquietudes que tienen a nivel federal, pues yo estoy para servirles. Dejo por ahí mis contactos para que en caso de que requieran, pues a través tuyo, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.